Por secretaría se tomará asistencia a los señores diputados. Diputado Dami. Diputado Alderete. Diputado Allende. Diputado Almada. Diputado Argain. Diputado Artusi. Diputado Benedetti. Diputado Bertet. Diputado Escos. Diputado Bettendorf. Diputado Bolsán. Diputado Busti. Presente. Diputado Cardoso. Diputada D'Angelo. Diputado de la Fuente. Diputada Díaz. Diputado Flores. Diputada Aydar. Diputado Jodor. Diputado Jordán. Diputado Kers. Diputado López. Diputado Mayer. Diputado Miser. Diputada Nogueira. Diputado Vázquez. Y diputado Zacarías. Se encuentran presentes, señor presidente, 25 señores diputados. Con la presencia de 25 señores diputados, queda abierta la 8ª sesión ordinaria del 131 periodo legislativo. Corresponde el turno de izar la bandera nacional. Invito al señor diputado Daniel Raúl Vesco a realizarlo. Por secretaría se dará lectura al acta de la 7ª sesión ordinaria realizada el pasado 19 de mayo. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Solicito se omita la lectura y se dé por aprobada si no hay observaciones de los señores diputados. Si hay asentimiento de los señores diputados, así se hará. Hay asentimiento. Por prosecretaría se dará lectura a los asuntos entrados. Comunicaciones oficiales. Punto número 1, expediente administrativo 1842. A sus antecedentes, expediente número 16.463. Puntos desde el número 2 al 14 inclusive. En secretaría, a disposición de los señores diputados. Punto número 15, expediente administrativo 1916. Quedan enterados los señores diputados. Puntos 16, 17 y 18. A la Comisión de Asuntos Municipales. Vamos a empezar. Diputado Miser. Gracias, señor presidente. Para solicitarle se nos remitan copia de los puntos 2, 4, 5, 6 y 9 de las comunicaciones oficiales. Así será, diputado. Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia, se me remitan copias de los puntos 10 y 11 de las comunicaciones oficiales. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. A los efectos de solicitar por secretaría se me remita copia de los puntos identificados con los números 3, 14, 16 y 17. Muchas gracias. Así será, diputado. Diputado Alderete. Gracias, señor presidente. Para solicitar copia del punto 6, 10, 14 y 15. Así se hará, diputada. Diputado Cardoso. Para solicitar copia del punto 1, 2 y 4. Así se hará, diputado. Diputado Flores.
presidente, para solicitar copia de los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 14. ¿Está Nogueira? Sí, señor presidente, para que se remita copia de los puntos 4, 6 y 15, por favor. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente, para solicitar copia del punto 6, 10 y 11 de las comunicaciones oficiales. Si ningún otro diputado solicita copia, proseguimos. Ha ingresado, que no incluido en la nómina asunto de entrado, como expediente administrativo número 2082, una nota firmada por el señor Ernesto Vich, que es presidente de la Asociación Civil Barriletes, por la cual, en nombre de la asociación, expresa agradecimiento al reconocimiento que la Cámara de Diputados le ha brindado en el día de la fecha. Dictámenes de comisión. Punto número 1, expediente número 17.894. Al orden del día de la próxima sesión. Punto número 2, expediente número 17.920. Al orden del día de la próxima sesión. Proyectos venidos en revisión. Punto número 1, expediente 17.951. A la Comisión de Legislación General. Punto número 2, expediente 17.952. A la Comisión de Legislación Agraria y del Trabajo y Producción y Economías Regionales. Punto número 3, expediente 17.953. A la Comisión de Salud Pública, Acción Social, Prevención de las Adicciones, de Drogadicción y Control de Tráfico Ilícito de Estupefacientes. Proyectos presentados por los señores diputados. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Solicito al señor presidente que queden reservados los siguientes proyectos. Expediente 17.947.1, expediente 17.956.7, expediente 17.959.10, expediente 17.962.13. Que el resto se remita a las comisiones indicadas en la nómina de asuntos de entrado y que el pedido de informe, expediente número 17.965.6, sea puesto a votación por no reunir con la firma reglamentaria. Muchas gracias. Se va a poner en consideración la moción del diputado Vesco. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Expediente número 17.955. Por no contar con el número de firma que exige la Constitución, se va a votar para su aprobación. Se requiere el voto de 3 señores diputados. Los que estén con la afirmativa, sírvanse a expresarlo. Resulta afirmativo, se harán las comunicaciones correspondientes. Proyectos ingresados fuera de lista de acuerdo a lo resuelto en la reunión de labor parlamentaria. Expediente 17.963 es un proyecto de resolución, tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Expediente número 17.964, proyecto de resolución, tiene ingreso y es girado a comisión. Expediente 17.965 es un proyecto de resolución, tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Expediente 17.966 es un proyecto de resolución que tiene ingreso y queda reservado en Secretaría. Y expediente 17.967 presentado por la totalidad de los miembros del bloque de la Unión Cívica Radical, por el cual se repudian imputaciones públicas esgrimidas por el director del Hospital San José de Federación, señor Alejandro Buchanán, en desmedro de la diputada provincial Mirta Alderete. Tiene ingreso y se gira a comisión. También queda reservado en Secretaría el expediente 17.528, actualmente en comisión, referido al derecho a réplica. De acuerdo a lo resuelto oportunamente, se procederá según lo indicado en cada caso. Corresponde el turno de los homenajes. Diputado Vesco. Gracias, señor presidente. Señor presidente, el 31 de mayo se conmemoró un nuevo aniversario de la firma del Acuerdo de San Nicolás, suscripto
en 1952, que fuera ratificado por 13 provincias argentinas, exceptuando Buenos Aires. Su objetivo fundamental fue sentar las bases de la organización nacional de nuestro país y, por supuesto, sirvió como precedente a un hecho histórico, superlativo, que fue la sanción de la Constitución de 1853. El Acuerdo de San Nicolás, que nombrara a Justo José de Urquiza como director provisorio de la Confederación Argentina, estableció claramente la vigencia del Pacto de 1831 y dispuso que se reuniera un Congreso General Constituyente en la ciudad de Santa Fe. En el articulado del acuerdo se establecen las reglas para la elección de diputados que tomarían parte del Congreso. Se declara a todas las provincias con igualdad de derechos, estableciendo que el número de representantes sería de 2 diputados por cada provincia. Por supuesto, Buenos Aires rechaza el acuerdo, que radicó fundamentalmente en que se negaba a que las provincias tuvieran el mismo número de diputados y a que el Congreso se realizara en el interior del país, o sea, en Santa Fe. Asimismo, se opuso Buenos Aires a que un caudillo del interior, como lo era Urquiza, sea nombrado director provisorio de la Confederación Argentina. 2 fueron las consecuencias fundamentales de este Acuerdo de San Nicolás. Primero, la sanción de la Constitución de 1853, que entró en vigencia dentro de la Confederación Argentina. Fue sancionada el 1 de mayo de ese año y al año siguiente fue electo primer presidente el general Justo José de Urquiza por un lapso de 6 años. La segunda fue la separación del Estado de Buenos Aires del resto de la Confederación, situación que perduraría hasta 1860, tras la derrota militar de Bartolomé Mitre a manos de Urquiza, en la batalla de Cepeda. En aquel momento, señor presidente, nuestra historia reconocía la necesidad de aplicación del principio de separación de poderes para garantizar las libertades y demás derechos de los ciudadanos. Pero lo más positivo que debemos rescatar hoy, en el año del bicentenario de la Revolución de Mayo, es que el Acuerdo de San Nicolás contribuyó esencialmente a sentar las bases del federalismo que tanto debemos defender todos los argentinos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Benedetti. Gracias, señor presidente. El 2 de junio de 1884, el inmigrante italiano Tomás Liberti creaba en La Boca, en el barrio de La Boca, el primer cuerpo de bomberos voluntarios en Argentina, y desde esa fecha se conmemora en nuestro país el 2 de junio como el Día del Bombero Voluntario. No hace falta destacar, porque ya todos conocemos cuál es la dedicación y el sentido de misión que tienen cada uno de los vecinos que integran los cuerpos de bomberos, donde ponen en riesgo su propia vida para atender la salud de los demás y para atender en cada uno de los siniestros los accidentes que padecemos a raíz de principalmente el fuego y otras calamidades. Este servicio, que en definitiva en muchas provincias y en muchos países se considera un servicio público, es brindado aquí en nuestra provincia por
una gran cantidad de cuerpos de bomberos que están nucleados en una federación y que merecen todo nuestro reconocimiento y homenaje. Y una forma de expresar nuestro reconocimiento es dejar sentado aquí en este recinto y recordar que desde hace muchos años tenemos una ley vigente, la Ley 8.105, que aún no se encuentra reglamentada, por la cual distintos diputados, distintas entidades, hemos expresado al gobierno de la provincia nuestro deseo de que finalmente sea reglamentada esa ley, que entre otras cosas, teniendo en cuenta que estos cuerpos de bomberos están integrados por personas de distintas extracciones sociales, con distintas posibilidades, algunos de ellos tienen un buen pasar económico, pero muchos realmente deben vivir con los magros recursos que puedan conseguir, incluso como changarines. Se hace necesario que el Estado al menos reglamente esta ley y que les provea asistencia médica para quienes no lo tengan, que les provea de accidentes de trabajo, de un seguro de accidentes de trabajo, y que también, por otro lado, en los casos que formen parte del cuerpo activo, los incorpore al sistema previsional, y que asimismo, en razón de la ayuda que está estipulada en esta ley, que normalmente resulta insuficiente, se actualice conforme a los índices inflacionarios, porque normalmente va quedando desactualizada. En definitiva, creo que más allá de todo el reconocimiento que en nuestras palabras podamos hacer, lo principal es que quede reflejada esta voluntad de que el Ejecutivo, que es quien en definitiva tiene la posibilidad de hacerlo, reglamente cuanto antes este viejo pedido que se viene haciendo. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Miser. Gracias, señor presidente. El 4 de junio se ha determinado como el Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de la Agresión. Esto fue determinado por una asamblea de emergencia de la Organización de las Naciones Unidas, en la preocupación de el gran número de víctimas de niños palestinos y libaneses, y decían inocentes víctimas de esta guerra que se vivía ya por el año 82, cuando se determinó esta fecha, para ser más precisamente el 19 de agosto del 82, en la guerra contra Israel. Esa misma asamblea de emergencia hoy está reunida debido al ataque que han realizado fuerzas militares israelitas a una flota de ayuda humanitaria de bandera turca que se dirigía hacia Gaza. Esta conmemoración del 4 de junio tiene por objeto promover la protección de los derechos de la niñez en condiciones de paz y seguridad, sin los efectos nocivos que producen los conflictos armados, dice textualmente el documento. Y hay datos para recalcar y recordar. En Afganistán, los niños y niñas, que representan la mitad de los 21 millones de habitantes del país, han estado expuestos a la guerra y sus nefastas consecuencias en las 2 últimas décadas. Son las principales víctimas del hambre, las enfermedades, el analfabetismo, el trabajo forzado, el reclutamiento como soldados. En las últimas décadas se estima 1,5 millones de número de niños y niñas muertos en conflictos armados. Otros 4 millones han quedado discapacitados, ciegos o han sufrido lesiones cerebrales. Al menos 5 millones se han convertido en refugiados y 12 millones más se han visto desarraigados de sus comunidades y, lógicamente, de su familia. Un número mucho más grande ha sufrido un deterioro de su salud, nutrición, educación, como resultado de la destrucción de las cosechas, de la infraestructura, de los centros de salud, de las escuelas, a causa de estos conflictos armados. Hay un gran párrafo en este documento que dictaminó esta sesión de emergencia que decía: en Palestina los niños cuando nacen no son considerados seres individuales, sino que ante todo son palestinos, que forman parte de una historia y de una causa común y representan las esperanzas y sufrimientos de su pueblo. Tanto los niños palestinos como los israelíes no tienen la oportunidad de elegir. Tienen que asumir una situación que les viene dada. A ambos se los educa para combatir a su enemigo, que puede aparecer en cualquier momento.
Este 4 de junio nos da una razón más para no silenciar las causas de la guerra permanente y que así que la sufre toda la humanidad, pero la sufre la infancia en el mundo y que afecta a millones de niños y niñas. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Ortuzún. Gracias, señor presidente. El día de mañana, 3 de junio, se cumplirán 88 años de la creación de YPF, que fuera durante décadas orgullo de los argentinos. Efectivamente, el 3 de junio de 1922, el entonces presidente Hipólito Yrigoyen, ante una serie de dificultades que surgían en el incipiente proceso de desarrollo de la industria petrolífera en la Argentina, toma la decisión de crear por decreto lo que en ese momento fue la Dirección General de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, tomando como modelo lo que él mismo había imaginado como organización en un proyecto de ley que había enviado al Congreso casi 4 años atrás. Esta es una fecha crucial porque, como digo, se plasmó claramente la voluntad política de Hipólito Yrigoyen de crear una organización estatal y nacional que se encargara de explotar la riqueza hidrocarburífera del país y constituyó el germen de lo que luego fue una empresa estatal y nacional que logró capturar la renta petrolera al servicio del desarrollo nacional. Posteriormente, esta empresa es consolidada en el gobierno del presidente Alvear bajo la dirección del general ingeniero Enrique Mosconi, y en la propia segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen tuvo hitos trascendentes, lamentablemente truncos por obra del gobierno fraudulento que surgió del golpe del 6 de septiembre de 1930. Esa fecha, la de que mañana se cumplirán 88 años, fue de alguna manera el inicio o un hito muy importante de un proceso que llevó a YPF a constituirse durante prácticamente 70 años, como dije recientemente, más allá de los errores de muchos gobiernos, de las luces y las sombras con que gobiernos de distintos signos defendieron esta empresa como un emblema nacional, hasta que lamentablemente en la década de los 90 fue privatizada, entregada, extranjerizada, aún con el aval de los que hoy pretenden desligarse de esa década como si no hubieran sido partícipes, como el expresidente Kirchner o la señora presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que siendo legisladora provincial en Santa Cruz, apoyó abiertamente este proceso de entrega que nosotros hemos condenado. El mejor homenaje a los que crearon y engrandecieron durante tantos años YPF no serán estas palabras, sino en todo caso algún día el proceso de recuperación de la renta petrolera al servicio de todos los argentinos. Y brevemente también, señor presidente, no quiero dejar de señalar que mañana, 3 de junio, también se cumple un nuevo aniversario del nacimiento de alguien que fue trascendente en el proceso revolucionario de mayo del que estamos celebrando el bicentenario. Me refiero a Manuel Belgrano, protagonista clave de aquellos procesos, de las luchas por la independencia, el creador de nuestra bandera nacional, ejemplo de abnegación patriótica y de austeridad republicana que considero debemos tener siempre presente, rendir homenaje a su memoria y tratar de que nuestra conducta política honre las enseñanzas que supo dejarnos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. ¿Algún otro diputado quiere hacer uso de la palabra? Si nadie va a hacer uso de la palabra, damos por rendidos los homenajes del día de la fecha y corresponde el turno de las mociones de preferencias y sobre tabla.
Ha quedado reservado en Secretaría, señor Presidente, el proyecto de ley identificado como expediente 17.528, que establece que toda persona afectada en su honor o reputación por informaciones maliciosas tiene derecho en el mismo medio a efectuar su respuesta u obtener su rectificación. Es referido derecho a réplica. Diputado Beco. Gracias, señor Presidente. Para solicitar su tratamiento preferencial en la próxima sesión con dictamen de comisión. Se va a votar la moción del diputado Beco. Se requiere mayoría simple. Los que estén por la afirmativa, encima de expresarlo, resulta afirmativo. Han quedado reservados también en Secretaría los siguientes proyectos de resolución. Expediente número 17.947, 17.956, 17.959, 17.962, 963, 965 y 966. Diputado Beco. Señor Presidente, tal como se acordó en la reunión de labor parlamentaria, solicito que se vote en bloque su tratamiento sobre tablas y que posteriormente se consideren también en bloque los proyectos de resolución. Se va a votar la moción del diputado Beco. Se requiere 2/3 de los votos. Los que estén por la afirmativa, encima de expresarlo, resulta afirmativo. Corresponde considerar los proyectos para los que se votó tratamiento sobre tabla. Informo, señor Presidente, que para tratamiento sobre tablas se aprobó el tratamiento sobre tabla para los proyectos de resolución enunciados anteriormente. En consideración, diputado Beco. No, simplemente, señor Presidente, quisiera expresar de alguna manera con respecto al expediente 17.965, que es un proyecto de resolución entrada fuera de lista, tiene que ver concretamente con un hecho de suma trascendencia e importancia que de alguna manera debemos repudiar, y el ataque a la denominada Flota de la Libertad, que se encontraba en aguas internacionales, cuando un grupo de soldados israelíes abordaron sus barcos desde helicóptero y le dispararon para reprimir a sus tripulantes, a pesar de que estos mostraban banderas blancas. En ese ataque perdieron la vida más de 10 personas y mucho más de 50 resultaron seriamente heridas. Obviamente este incidente ha recibido la condena de distintos países de la comunidad internacional. Y por supuesto que ha sido condenado como hecho, como un particular hecho de violencia que en absoluto contribuye al fortalecimiento del proceso de paz en Medio Oriente por el que todos bregamos. La Fundación Insani Bakfi es la principal responsable de la tripulación de la Flota de la Libertad. En este intento de llegar a Gaza se habían sumado la Asociación de Cultura, Paz y Solidaridad, la Organización Europea para acabar el asedio de Gaza, Barco a Gaza de Grecia y Turquía y la ONG Free Gaza Movement. Por supuesto que esta iniciativa, integrada por 750 personas, representantes de 60 países, que intentaba romper el bloqueo a Gaza, transportando 10.000 toneladas de ayuda humanitaria, fueron brutalmente atacadas. Pero lo que quiero resaltar y aclarar es que
se intenta con este proyecto de resolución rechazar y repudiar el hecho en sí mismo. No tratamos de inmiscuirnos en la concepción política de un país ni de otro. Simplemente queremos expresar desde esta Cámara, y así lo he intentado con este proyecto, que todo hecho de violencia y todo hecho bélico no va a contribuir a lo que la sociedad internacional y nosotros mismos aspiramos, que es a fortalecer un proceso de paz en Medio Oriente para que de esta manera dejen de sufrir estos pueblos y transiten por el único camino, el camino de la vida y el camino de la paz. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Jordán. Hola. He incorporado este proyecto de resolución para citar al presidente de la Comisión Administradora de los Fondos Excedentes de Salto Grande para que concurra al recinto de esta Cámara a dar informes sobre la marcha del ente y demás cuestiones relacionadas. Quiero decirle, señor presidente, que soy un respetuoso de la Comisión Bicameral, de la cual soy parte, pero la verdad que mi preocupación es fundada sobre todo en que no es costumbre del Ejecutivo mandar a sus funcionarios a hacer los informes. Me llama poderosamente la atención, ha ocurrido con otros casos y por eso que he presentado este proyecto de resolución para que venga el presidente, el señor Hugo Balay, el contador Balay, a informar al respecto. Señor presidente, yo he tomado conocimiento por los medios de comunicación que la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande estaría haciendo contrataciones sobre obras públicas que le llaman poderosamente la atención. Me llama poderosamente la atención la licitación pública 19 del 2009 que va a asfaltar el acceso norte, Avenida San Martín de Villaguay, por la suma de 3.169.958 pesos con 52 centavos para aproximadamente 8 cuadras. Poco tiempo atrás escuché en un medio de comunicación local de aquí de Paraná al señor Uriona, que es presidente de un partido político distinto al nuestro, donde decía que era muy llamativo cómo en algunos municipios la cuadra de asfalto valía una determinada cantidad de pesos, creo que habló de 100.000, y en Villaguay 400.000 pesos aproximadamente el metro, la cuadra de asfalto. Del mismo modo, mi experiencia personal como intendente, asfaltamos a 76.000 pesos el metro en la ciudad de San José, la cuadra, perdón, y la verdad que me sigue llamando la atención los costos que maneja la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande. Hace pocos días atrás sabía por los medios la contratación que había hecho la Municipalidad de Paraná con el Gobierno de San Luis para asfaltar 100 cuadras a razón de 90.000 pesos la cuadra. Hace pocos días, el Foro de Concejales del Radicalismo formuló una grave denuncia al asegurar que muchas obras encaradas por CAFE están sobrevaluadas, según lo publica un medio de la localidad de Concordia. Por supuesto, mi preocupación es que acá no importa el color político, por eso es que es mi intención y mi interés que esta Cámara le ordene al presidente de CAFE que se presente en la fecha, hora
que esta Cámara decida, porque la verdad es que parecería que estuviéramos pintados los legisladores en esta provincia. Quiero destacar como un dato ilustrativo nada más que la Comisión Administradora de los Fondos de Salto Grande ha recibido mucha plata se le debe, pero también debo reconocer que los gastos de funcionamiento de CAFE han aumentado casi estrepitosamente. Entre 2008 y 2009, de 7.297.000 pasaron a 16.289.000 pesos los gastos de funcionamiento. Además, el reglamento orgánico de CAFE, decreto 2954 del 3 de agosto del 98, estipula su capítulo 3, recursos y gastos. En el artículo 4 de los aportes correspondientes a excedentes se destinará desde el 2001 el 2% para gastos de funcionamiento. Hoy, en el 2009, están en el 8.27% y para el 2008 fue el 5,8%. La deuda que la Nación mantiene con CAFE son 212.045.978 al 30 del 11 del 2009. Yo voy a pedirle a mis pares que me acompañen y establecer el día y hora en que deberá venir a informar el señor presidente de CAFE, porque creo que hay cosas que no están del todo bien. Y si están bien, va a tener que explicarlas por qué vale en algunos lugares la cuadra de asfalto 400.000 pesos y en otros, en el mismo tiempo, no pasan los 100.000 pesos. Señor presidente, mi propuesta concreta es que se cite y que se establezca rápidamente la fecha en que deba venir a exponer a este honorable recinto el señor presidente de la Comisión Administradora de los Fondos de Excedentes de Salto Grande, Hugo Balay. Muchas gracias, señor presidente. Diputado, si usted hace la propuesta para la próxima sesión, esta presidencia hace la convocatoria correspondiente, pero la tiene que hacer alguien, le hace... Voy a proponer entonces de que sea citado para la próxima sesión. Bueno, es una modificación al proyecto de resolución que, en todo caso, lo ponemos a consideración de los señores diputados. En consideración la modificación del proyecto de resolución para convocar al presidente de la CAFE en la próxima sesión. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, resulta afirmativo. Ahora se van a votar en bloque todos los otros proyectos de resolución, tal cual lo acordado en la labor parlamentaria. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, aprobado, quedan sancionados, se harán las comunicaciones correspondientes. Corresponde considerar las preferencias aprobadas oportunamente para la presente sesión. En la sesión anterior se aprobó el tratamiento preferencial con dictamen de comisión para el proyecto de ley venido en revisión, que lleva el número expediente 17.923, por el cual se declaran de utilidad pública y sujetos de expropiación inmuebles ubicados en Hernandarias que están afectados por la obra Sistema de Estabilización de Barrancas de Villa Hernandarias. Se informa, señor presidente, que no se ha emitido dictamen de comisión. En consecuencia, dado que no se ha emitido dictamen de comisión, el proyecto vuelve a comisión. Si no hay objeción de los diputados, vuelve a comisión. En consideración, la vuelta a comisión del proyecto. Los que estén por la afirmativa, si van a expresarlo, afirmativo. Se aprobó también tratamiento preferencial con dictamen de comisión para el proyecto de ley que lleva el número de expediente 17.928, por el cual se modifica el artículo 74 del capítulo 14 de la ley 8.916, que está referida a tributos sobre la tarifa de energía eléctrica. Se ha emitido dictamen de comisión, señor presidente. Diputado Gers, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Este proyecto se inicia en oportunidad de la audiencia pública realizada en el mes de marzo en Villaguay, donde participaron ENERSA, las cooperativas, organizaciones intermedias,
sindicatos, representantes, participé yo como representante de la Cámara de Diputados. Entre los argumentos que había para el incremento de la tarifa eléctrica, algo que ahora ocurrió en un promedio de un 17,7%, existían algunas necesidades de adecuar la tarifa en función de la problemática inflacionaria, algunos argumentos referidos a la necesidad de las empresas de mantener la calidad del servicio y algunos otros argumentos vinculados con la necesidad de inversiones. Cuando uno hace inversiones, no necesariamente lo hace basando en un incremento de la tarifa, sino que son disposiciones a largo plazo que en muchos casos uno toma en función del crédito. La empresa NERSA tiene un aportante importante que es el Estado provincial, no así las cooperativas que muchas veces están solicitando algún tipo de subsidio en función de ir adecuando e ir manteniendo determinada calidad de servicio con ciertas restricciones que imponen el paso del tiempo y quizás el trámite de algunos expedientes. Uno podía llegar a entender algunas partes de los argumentos, incluso en mi participación en la audiencia pública, argumenté que había indicaciones que hablaban a favor de un incremento de la energía eléctrica, del valor de la tarifa, aunque no en la magnitud que solicitaban las empresas prestatarias del servicio, o sea, NERSA y las cooperativas. Pero necesariamente cuando uno habla de un incremento de la tarifa eléctrica, también mira cómo está compuesto el cuadro tarifario. El cuadro tarifario tiene composiciones que son un cargo fijo y un cargo variable, que es el componente concreto vinculado a la energía eléctrica. Hay una contribución municipal que pagan cada uno de los consumidores, porque están exceptuadas las prestaciones prestatarias de servicio de ese pago de impuesto municipal, por lo tanto lo aportan los clientes de las empresas, y después ahí aparece un total básico existente, que es lo que hace el primer componente en el cuadro tarifario. Y posteriormente, no solo de esta excepción que tienen las empresas por la ley del marco regulatorio, que el impuesto lo pagan los clientes, aparece otro componente impositivo importante, que uno es impuesto por ley 23681, el impuesto a Santa Cruz, conocido, que nosotros ahora estuvimos solicitando el proyecto de Ana D'Angelo que se dé tratamiento en la Cámara de la Nación en función de que se derogue este impuesto. Tenemos un IVA, que es inevitable cuando aún uno podría llegar a no consentir la existencia de IVA en un servicio elemental o básico como es la energía. Nosotros tenemos por ley del marco regulatorio un impuesto provincial, tenemos una atribución de los municipios de cobrar tasas municipales y ahí está el total de impuesto, produciéndose a veces el absurdo que en algunos casos el 50% de lo que aparece en la factura de energía es carga impositiva, en algunos lugares más o en otros lugares menos. La contribución municipal tiene un tope máximo, es un tope de 16%, fijado por decreto, el decreto 3829 del 13 de julio del 2007, cuando hubo una oportunidad del incremento tarifario, se bajó este impuesto y se bajó un 16%, y el decreto 3830, cuando fue el incremento tarifario en aquella oportunidad, también en el 2007, se disminuyó al 18 y al 13% dependiente de la cantidad de kilowatt por mes que consumía el usuario para la recaudación del Fondo de Energía Eléctrica. Nosotros, en algunos casos hay argumentos de una imposición doble, no es un argumento tan sostenible, pero es un argumento escuchable, en el sentido que todos los municipios cobran por alumbrado, barrido y limpieza, y posteriormente existe también esta contribución municipal que tiene que ver con alumbrado, con cambio de lamparita, con pago del alumbrado público, que recaudan directamente las empresas prestatarias y el municipio se desentiende. Y tenemos el absurdo, dos absurdos o tres, que se manifiestan en esta composición de la tarifa. El primero es que el ciudadano en su relación de contribuyente con el municipio no puede elegir si quiere hacer
cumplimiento de su obligación como contribuyente en un momento y cumplimiento de su relación de cliente con la empresa de energía en otro momento, sino que está obligado a pagar todas las cosas juntas, su obligación como contribuyente y su obligación como consumidor de energía eléctrica. En segundo lugar, se da el otro absurdo que nosotros tenemos, esta carga, o esta carga municipal, sabiendo que también hay otro impuesto municipal, que si bien no es el mismo, tienen alguna determinada afinidad. Y en tercer lugar, en el momento que estos argumentos se exponían en la audiencia pública, no hubo intendentes en la audiencia pública que argumentaran a favor de seguir cobrando esta tasa o seguir teniendo esta imposición al mismo nivel, sabiendo que ahí se había expuesto la necesidad de disminuirla. No eliminarla, por más que debería quizás estar eliminada, porque son previsiones que los municipios tienen de disposición de dinero que uno no puede limitárselos de golpe, pero tiene uno que saber que hay previsiones que hacer sobre que este impuesto no está adecuadamente colocado en este lugar. Cuando uno habla de incremento de energía eléctrica, también debe saber que nosotros no vivimos la absoluta situación holgada en todos los hogares de la provincia. Yo voy a hacer referencia a algunas informaciones sobre lo que son los hogares de la provincia. En primer lugar, según el ANSES, de manera formal y oficial, informó para la audiencia pública en marzo, a una solicitud que le había hecho, que en Entre Ríos existen 225.000 chicos que perciben la asignación por hijo. 225.000 chicos son más que la totalidad de los chicos que van a la escuela primaria. O sea, no los chicos, la cantidad, aquel chico de 0 años, de 1 año, de 2 años que van a la escuela, pero en cantidad son todos más que los chicos que van a la escuela primaria que reciben la asignación por hijo. En Entre Ríos, padres de estos 225.000 chicos, o sea, titulares de esta asignación, son 90.000. O sea que si nosotros sumamos 25.000 más 90.000 más algunos cónyuges, podemos entender que muchos pueden ser hogares uniparentales, pero en otro caso son cónyuges, nosotros superamos holgadamente los 300.000 personas que de una u otra manera están vinculadas a esta asignación por hijo, que implica que son o desocupados, o trabajadores informales, o trabajadores en negro, o trabajadores de los que de una u otra manera no han percibido alguna asignación y que son todos de bajos recursos. Es un poquito más que 1/3 de la población entrerriana que está vinculado a esto. En segundo lugar, nosotros a marzo sabíamos que de los trabajadores formales, nosotros tenemos un promedio de sueldo en oficial de la construcción de 1.883 pesos, de medio oficial 1.733, de ayudante 1.594, de sereno 1.647, de un promedio de todos los trabajadores de construcción dados acá de 1.714. El garantizado de bolsillo inicial en el Versa era 1.714. Un docente tiene 1.740 como mínimo. En la Municipalidad de Villaguay, ingreso de un empleado municipal, básico inicial 1.250. Categoría 7 a 10, 1.800 pesos de promedio. En los empleados de comercio, 1.520. Lo que está hablando también que de aquellos trabajadores formales, una gran cantidad de trabajadores formales, están apenas por encima, si no rascando la línea básica de la canasta básica total, o sea, la que da la línea de pobreza. No es fácil argumentar por un incremento de la tarifa, sabiendo que los hogares de menores recursos son los que a veces no tienen acceso a otro tipo de servicio, como gas natural, o sea, tienen que comprar gas envasado que es más caro, tienen que utilizar a veces mecanismos de calor por electricidad. No podemos pedirle que se priven de tener un televisor porque tienen toda la necesidad de todo el mundo de estar informado y el derecho, como cualquier mundo, de estar informado y tener determinado derecho al entretenimiento o poder ver alguna película por televisión. No podemos pedirle que no calienten el hogar para que no gasten más. La tarifa social estaba muy reducida en su momento, ahora se dijo que se va a incrementar. Por lo tanto, creo que cuando uno habla de tarifa eléctrica tiene necesariamente que considerar equiparar estos aumentos con que alguien debe resignar algo. No es solo el ciudadano el que va a resignar de sus recursos, sabiendo que no solo la tarifa de la energía es la que aumenta, sino que aumenta el gas, aumenta alguna obra social, aumenta el teléfono, son más caros los mensajitos de texto, son más caros muchísimas otras cosas. Por lo tanto,
no es exclusivamente este el aumento que hubo y todos sabemos la problemática de la inflación. La tasa de actividad en Concordia ha disminuido, sabemos que la desocupación se ha incrementado, la tasa de actividad en Paraná también ha ido disminuyendo entre el 2008 al 2010, o sea que no todo habla favorablemente en función de que los hogares soportan tan fácil una resignación de más recursos en función de otro aumento más. Por lo tanto, en las variables que la provincia tiene para controlar o morigerar en cierto modo estos incrementos, son dos, uno es el Fondo de Desarrollo Energético y otro es las posibilidades de los municipios de recaudar, y que si los municipios siguen recaudando en igual porcentaje, o sea en un 16%, van a recaudar más porque la tarifa eléctrica se incrementó. Por lo tanto, la idea es que no recauden menos, pero tampoco recauden más, que recauden lo mismo y que nosotros hagamos que repercuta en cierto modo en menor grado este incremento, que es progresivo, en 3 momentos se va a dar. Lo que estamos haciendo con este proyecto es modificar la ley del marco regulatorio en 2 artículos. En un artículo se fija, el que fija la posibilidad de recaudar el máximo por parte de la imposición municipal, es el artículo 74, que quedaría redactado: con los concesionarios actuarán como agentes de percepción de los tributos establecidos por la provincia o municipio sobre el consumo de energía eléctrica, los que no podrán ser superiores al 12% por absoluto todo concepto por cada uno de ellos. O sea, en lugar del 16 de hoy es el 12. El artículo 2 modifica el inciso B, el artículo 24 del decreto 6879, ley 7512, que fuera reemplazado por el artículo 78 de la ley 8916, capítulo 14 de la ley número 8916, quedará redactado de la siguiente manera: créase el Fondo de Desarrollo Energético del Río, que se destinará a financiar obras de desarrollo eléctrico aprobada por el ente provincial regulador de energía gasífera que se declaren de interés provincial, y estará formado por B, inciso B se reforma, un recargo sobre la venta de energía que se aplicará sobre la facturación que efectúen las empresas prestatarias a los consumidores residenciales urbanos y rurales, excluido todo recargo o tributo que grave el consumo de electricidad. La alícuota a aplicar se ajustará a la siguiente escala: de 0 a 15 se recauda 0. De 151 a 400 kW por mes, el 10%, y de 401 kW por mes en adelante el 12%. ¿Por qué lo hacemos por ley? Porque la última vez que se incrementó en la gestión en la cual usted era gobernador, estaba la atribución de hacerlo por decreto, y por decreto se adecuaron estos al incremento para que no sea impactante en el bolsillo la misma magnitud que lo sería si el porcentaje sigue siendo el mismo. Estos decretos no han salido, nosotros los tenemos, los aumentos están, por lo tanto la propuesta es modificar el marco regulatorio y fijar estos topes y recuperar por parte de la legislatura una facultad que es propia, que es determinar el carácter y la magnitud de la imposición. Por lo tanto, en base a tu argumento, solicitaban los legisladores acompañar la iniciativa en función de morigerar, en cierto modo, el incremento de la energía sin perjudicar a los municipios, que recaudarían lo mismo, y el Fondo de Energía Eléctrica, que recaudaría lo mismo, y no vivir el absurdo que puede alguien sentirse halagado o contento porque cada vez que se incrementa la energía se incrementa mi recaudación como titular de un ente recaudador o del municipio. Gracias, diputado. Diputado Cardoso. Señor presidente, en principio aclarar que hemos solicitado al bloque libertad de acción respecto a este expediente y este proyecto de ley, ya que algunos integrantes del bloque han firmado el despacho de comisión haciendo el análisis de considerar fundamentalmente la suba de la tarifa de luz que se impone en nuestra provincia. Mi negativa a acompañar este proyecto se sienta fundamentalmente en el perjuicio que le trae a los municipios de la provincia de Entre Ríos esta normativa, y en específico la modificación del
artículo 74 de la ley 89/16, donde se establece los límites que los concesionarios pueden percibir como tasa, en este caso provincial o municipal, yo me refiero a la municipal, donde en otro contexto se lo hacía por decreto. Si bien vemos con beneplácito que esto lo puede hacer la legislatura, pero no estamos nosotros desde los municipios, soy un municipalista, por eso hablo así, haciéndonos cargo de la suba de la tarifa de luz en la provincia en gran parte. Y estamos yendo a contribuir a la centralización de recursos en el contexto que vivimos hoy. La Nación se queda con el 75% de lo recaudado y manda el 25% para todas las provincias. La provincia recibe, del 100% que recibe de coparticipación, únicamente el 15,24% distribuye en casi los 80 municipios de la provincia. Y esto ha sido siempre un recurso que han utilizado los municipios de alguna forma como una tasa para cubrir el gasto de energía que tiene el propio municipio. En muchos casos, me consta, de que no les alcanza y en algún caso llegan a cubrir únicamente el gasto de energía del alumbrado público. Se puede discutir si es más justo o menos justo, si tienen otras formas o no de cobrar los municipios, pero nosotros de la legislatura estamos restringiendo, aplicando esta norma, restringiendo una tasa que en definitiva la podría fijar el municipio. Y si bien cuando uno mira la boleta de la luz como usuario hay una carga impositiva extraordinaria, pero bueno, hay que considerar que tanto el Estado Nacional, con el 21% del gasto, el Estado provincial y acoplado también el municipal, es una forma más directa de recaudar un impuesto que puede discutirse si es justo o menos justo. Lo que yo considero que no es justo en este contexto, donde los municipios hoy casi están impedidos en comprar maquinaria para atender los servicios, donde están casi impedidos en hacer una cuadra de asfalto por recursos propios. Hoy estaríamos limitando los recursos de los municipios que en definitiva atienden las urgencias del vecino. Y esto, si bien se puede discutir si corresponde o no que esté en esta boleta, que ha estado siempre, se ha venido disminuyendo desde hace mucho tiempo. Ya sucedió en el año 95 que bajaron el 30% mediante un decreto. Luego se aplicó la disminución al 18%, hoy está en el 16%, o sea, le vamos restringiendo ese monto a los municipios, pero anteriormente, cuando se hizo ese decreto, también se discutió en ese momento y se mejoró la percepción que tenían los municipios respecto a los impuestos provinciales que estaban congelados o con incumplimiento de hace muchos años, desde el incumplimiento de la ley de coparticipación provincial 84/92, y se destrabó y se fue mejorando paulatinamente el monto fundamentalmente del ingreso bruto que el municipio había dejado de percibir ya a partir del año 94, y de ahí en adelante nunca se coparticipó los montos que decía esa ley de coparticipación. O sea, esto se viene cayendo en algunos casos y en algunos municipios del 30%, que ahora se lo traemos al 12%. Pero en el contexto actual, donde todavía los municipios no están recibiendo los montos de coparticipación nacional que establece la Constitución aprobada en el 2008, porque no hemos hecho la nueva ley de coparticipación. Y hay un porcentaje que corresponde distribuido al municipio que todavía en el corriente año no se está distribuyendo, a pesar de que la Constitución establece.
no se está liquidando el porcentaje que establece la Constitución de la provincia del 18% de los impuestos provinciales. Se siguen coparticipando prácticamente los mismos índices que se coparticipó el año pasado. Entonces, en ese contexto, nosotros desde la legislatura limitar los recursos que reciben los municipios, en muchos casos para atender cuestiones que son específicamente que corresponden al Estado provincial, como la compra de medicamentos, como los viajes, con los recursos suficientes para atender las cuestiones de salud que está muy decaída en la provincia y fundamentalmente en los hospitales del interior, donde hay que atender las necesidades de las escuelas, donde hay que atender necesidades de combustible de la fuerza de seguridad, todos estos recursos que al ser escasos en el ámbito municipal y donde la gente concurre casi diariamente a buscar respuesta, no me parece justa esta medida que el incremento de la tarifa eléctrica en la provincia de Entre Ríos sean prácticamente absorbidos por los municipios. Por eso es que fundamento mi voto negativo a este proyecto. Gracias, diputado. Diputado Artusi. Gracias, señor presidente. Como ha dicho el diputado Cardoso, nuestro bloque ha dispuesto la libertad de acción a la hora de considerar este dictamen, pero como se trata de una cuestión que tiene su complejidad y hay matices que son importantes, siento la obligación de intervenir para dejar claro cuál es mi posición, que obviamente va a ser acompañar este dictamen en la medida que soy uno de sus firmantes. Pero mi postura no quedaría clara, o al menos lo suficientemente clara, si no dijera lo que voy a decir a continuación, porque considero que aún votando este proyecto, creo que no es suficiente, señor presidente. Y por eso adelanto que voy a presentar un proyecto de ley con una idea que intentaré explicar a continuación, que actúe como un complemento de esta norma si es que finalmente es aprobada por el Senado y promulgada por el Poder Ejecutivo. En ese sentido, más allá del voto favorable, tengo matices de diferencia con lo que ha expresado el diputado Kers y tengo también coincidencias con lo que ha expresado el diputado Cardoso. Yo quisiera referirme brevemente, señor presidente, a dos artículos de la Constitución de la provincia. El artículo 79 dice: la legislatura, al dictar las leyes de carácter tributario, propenderá a la eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, debiendo evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos directos y en los que recaigan sobre los artículos superfluos. Y el artículo 25, voy a leer textualmente, señor presidente, si usted me lo permite, reza: el Estado promueve las condiciones necesarias para hacer efectivo el derecho de todos los habitantes a una vivienda digna, con sus servicios conexos y el espacio necesario para el desarrollo humano, en especial destinado a los sectores de menores recursos. Planifica y ejecuta una política concertada con los municipios, comunas e instituciones que lo requieran, con el aporte solidario de los interesados. En este sentido, ante algunas inquietudes que recibimos, debo decir que me comuniqué ayer con el diputado Kers a efectos de sugerirle un cambio que admito era extemporáneo, por eso voy a presentar un proyecto de ley que complemente esta iniciativa, pero la idea concretamente era tratar de introducir en el artículo primero, que en definitiva modifica el artículo 74 de la norma que se estaría reformando, un criterio de progresividad. Es decir, no poner un tope uniforme, que en este proyecto es del 12%, a los tributos establecidos por la provincia y municipios, sino que sería un tope en función del consumo de energía eléctrica. ¿Y esto por qué, señor presidente? Para tratar de responder al espíritu con el que
considero se debe interpretar estos artículos de la Constitución que yo he mencionado. Uno puede decir que la energía eléctrica en una vivienda mínima, en un hogar de ingresos absolutamente ajustados a la satisfacción de las necesidades básicas, que como ha mostrado con cifras el diputado Kers, es enorme la proporción de familias en nuestra provincia que aún con ingresos formales no alcanzan a satisfacer necesidades básicas, porque sabemos que las estadísticas oficiales no reflejan la realidad. Entonces uno podría decir que en un hogar de bajos ingresos, la energía eléctrica hoy, a esta altura de las circunstancias, para necesidades básicas de iluminación, de acondicionamiento térmico de una vivienda, de comunicación, etcétera, es un artículo de primera necesidad. Y uno podría considerar también, en base al artículo 25, que cuando se habla allí de servicios conexos, entre otros, obviamente, nos estamos refiriendo a un servicio público sin el cual ninguna vivienda puede ser una vivienda digna y una vivienda adecuada, al menos en los entornos urbanos, como es la energía eléctrica, el servicio de energía eléctrica. De modo tal que si aplicáramos una escala progresiva al tope que ponemos para las alícuotas de tributos establecidos por la provincia y municipios, no le estaríamos diciendo ni a la provincia ni a los municipios que esos deben ser los topes para cada escala de consumo, pero obviamente por la facilidad que constituye el cobro de un tributo a través de la factura de energía eléctrica, estaríamos induciendo fuertemente a la provincia y a los municipios a imponer esta escala progresiva que me parece de suma justicia, porque también el artículo 79 no solo habla de la eliminación paulatina de los impuestos que pesen sobre los artículos de primera necesidad, sino que también habla de evolucionar hacia la adopción de un régimen impositivo basado en los impuestos directos y, a continuación enfatizo, y en los que recaigan sobre los artículos superfluos. Y así como uno puede considerar que en una vivienda mínima de un hogar con ingresos que no alcanzan a satisfacer necesidades básicas, si uno puede considerar que la energía eléctrica en un hogar de esas características es un artículo de primera necesidad, considero, señor presidente, que en una vivienda de lujo, en áreas céntricas de la ciudad, dotadas de todos los servicios, con acceso a espacio público de calidad, en cercanía de equipamiento comunitario que en definitiva financian todos los contribuyentes, con un enorme y dispendioso consumo energético, que debe haber viviendas de ese tipo en nuestra provincia, uno podría decir que eso, el consumo de energía eléctrica, que es la misma energía eléctrica que la brinda la misma empresa, en ese caso estamos hablando de un artículo superfluo. Y entonces quizá allí habría que poner un tope superior al que hoy cobran quizá algunos municipios. En definitiva, una escala progresiva de esta naturaleza permitiría, como dije recién, inducir, no obligar, pero inducir fuertemente a la provincia y a los municipios a adoptar en la fijación de sus alícuotas respectivas una escala similar, y también tendría una consecuencia muy clara, señor presidente, sobre la conducta de los consumidores, porque sería una fuerte señal en dirección del fomento del ahorro energético. Si uno tiene alícuotas progresivas que van aumentando a medida que aumenta el consumo, obviamente se va a sentir inducido a morigerar su consumo eléctrico, a cambiar alguna lámpara incandescente por alguna de bajo consumo, a no tener un consumo innecesario, con todo lo que esto implica no solo en términos económicos, sino también en términos ambientales. Señor presidente, sabemos que el consumo de energía eléctrica es uno de los principales factores que incide sobre cuestiones tales como la contaminación y el cambio climático y cuestiones sobre las que no quiero enfatizar, pero que sabemos que están fuertemente presentes en la agenda pública hoy en día. En definitiva, tratando de ser coherente con una posición de defensa de los intereses de los consumidores,
pero también coherente porque también me considero municipalista en la defensa de los intereses de los municipios, en defensa de la soberanía energética y de los intereses de los municipios a recibir recursos por vía de otros ítems que configuran otra cuestión, y coincido con lo que ha expresado el diputado Cardoso, forma parte de este cuadro, la discriminación a la que a veces se ven sometidos los municipios forma parte de este cuadro de crisis del federalismo fiscal que nosotros hemos condenado siempre, pero me parece que es objeto en todo caso de otra normativa y de otros proyectos que deberemos seguramente avanzar para cumplir plenamente lo que establece la Constitución de la provincia. En defensa del derecho a la energía, que hoy es considerado un derecho del ciudadano, del habitante, y diciendo claramente que para defender estas cuestiones que yo planteo, y considero que todavía no están plenamente plasmadas en esta iniciativa, adelantando que la acompaño y anunciando que voy a presentar un proyecto de ley complementario o correctivo, es que quiero dejar sentada mi posición, señor presidente. Gracias, diputado. Diputado Miguel. Quería hacer dos aclaraciones. La primera aclaración, que lo que uno restringe es el tope en esta boleta. El municipio puede cobrar lo que quiera, la cantidad que quiera, los miles de pesos que le quiera cobrar a cada uno de los ciudadanos, pero que vaya al frente y vote una ordenanza y les diga, y no cobre por este costado donde los ciudadanos tienen que obligatoriamente pagar, porque si no se les corta la luz. Que vayan al frente y cobren por donde tienen que cobrar, ordenanza. En segundo lugar, que no estamos poniendo un tope a lo que pueden hacer los municipios. Los municipios pueden hacer lo que quieran y vincularse con sus ciudadanos y decirle, mirá, no saco plata de otro lado porque la coparticipación no viene, por lo tanto te voy a cobrar más, pero no acá, de manera colada acá, cuando en la audiencia pública no va ningún intendente a defender esto. En segundo lugar, no hay una relación directa entre nivel socioeconómico y consumo de energía. Más holgadamente, un hogar de altos recursos puede dejar prendidas todas las luces toda la noche porque no le molesta después tener una factura de 150 pesos o 200 pesos. No hay relación directa por lo siguiente. Cuando uno habla de hogares de clase media, con un ingreso, 1.800 pesos, 2 hijos, uno de ellos muy pequeño, vive en una zona, en la periferia, no tan periferia, pero de la ciudad de Paraná o de cualquier otra ciudad, uno a veces no está seguro si tiene gas natural, uno sabe que calentarse con garrafa es caro, que la garrafa no se consigue tanto, que ahora hay problemas con o sea, que para calentarse, ¿qué hace en el invierno? A veces tiene que recurrir a determinado tipo de energía para calentarse, que muy probablemente sea algo que tiene que enchufar. Cuando tiene que enchufarla a la corriente eléctrica, esta es una energía que consume, tiene dos opciones, o dejar que el chiquito tenga frío, o abrigarlo un poquitito y poner una estufa. O sea, ese es un gasto que consume, digamos, y no consume mucho más que una lamparita bajo consumo. Las lamparitas bajo consumo van a desaparecer dentro de poco, de alto consumo, van a aparecer dentro de poco, vamos a tener solo la lamparita bajo consumo, pero cuestan 18 pesos, 22 pesos. ¿Qué familia hoy pone todas las lamparitas de bajo consumo en toda la casa? 8 lamparitas son 200 mangos, 160 mangos. Es recurso, digamos, o sea, no hay algo directo. Puedo yo tener un familiar que necesita un respirador, puedo tener un familiar que yo necesita algo que necesita energía eléctrica para poder vivir o para poder subsistir. O sea, y puedo tener muy escasos recursos, puedo tener consumo. O sea, cuando está puesta la progresividad, está puesto en el Fondo de Desarrollo Energético con una clara, digamos, distinción de la progresividad, hasta 400, o sea, hay posibilidades de margen de maniobra. Pero acá estamos hablando nosotros de algo que el municipio recauda. El diputado Cardoso decía recién, y yo lo comparto, que hay lugares que no están viniendo los recursos como vendrían. Pero el pobre gaucho ciudadano no tiene la responsabilidad y la culpa de que las cosas no ocurran como ocurran, por lo tanto tiene que ponerse con más plata cuando hay incremento de la luz. Por lo tanto, son cosas a considerar realmente el vínculo entre el municipio y sus ciudadanos y cómo se recauda ahí, y dejar el rol de consumidor que corra por su carril específico y que yo como consumidor me vinculo con la empresa de energía como corresponde vincularme. Gracias, diputado. Diputado Mayer. Señor presidente, en realidad
voy a hacer uso de la palabra porque en mi carácter de concejal de la ciudad de Paraná, en momentos que la factura de energía eléctrica planteaba la posibilidad de los municipios de recaudar el 21% como tasa municipal para alumbrado público. En ese momento creo que aportamos, en el marco de incorporar a la discusión pública este tema, al punto tal que en su gestión, por un decreto, le puso tope a los municipios que encontraban en esta posibilidad para recaudar y, como decía el diputado Cardoso, en la necesidad de recaudar incorporan por una tasa, por este servicio, fondos para el municipio y son utilizados para otros servicios que no es para el fin que se cobre. Porque la municipalidad constitucionalmente tiene el mandato de cobrar tasa, es decir, que la tasa es muy diferente al impuesto. La tasa es una prestación de servicio, por lo tanto, no puede cobrar para tener una rentabilidad sobre un servicio, sino que por el contrario tiene que tratar de ser eficiente. Y esta tasa en particular, tal cual está grabada en la factura de energía eléctrica, no voy a redundar en los términos que se plantearon de constitucionalidad, de que tiene que plantear la Constitución que el que más tiene más paga, que también plantea la Constitución, como leyó el artículo 79 el diputado Artusi, que hay que tratar de ir sacando carga impositiva en los servicios. Este servicio, que es elemental, como también se ha dicho, es totalmente discriminatorio y arbitrario porque en municipios, como puede ser un ejemplo claro de la ciudad de Paraná, a donde la municipalidad no llega con el servicio, el usuario de energía eléctrica tiene que brindarse su propia seguridad y su propia iluminación. Por lo tanto, consume más, y porque consume más, este 12% le grava más aún la factura de energía eléctrica y el municipio, aún no prestando el servicio, recauda mayores ingresos. Por eso digo que es un acto de justicia que le pongamos un límite, más allá de que voy a acompañar el proyecto, pero creo que en un futuro no muy lejano, las municipalidades deben hacerse cargo de la responsabilidad de prestar el servicio y cobrar por tal sentido, y no ser un impedimento para muchos vecinos que el hecho de que consumen no pueden pagar, tienen que pagar lo que consumen por servicio, pero también le tienen que pagar al municipio y no pueden optar por pagar lo que consumieron en el servicio y decir: este 12% no lo puedo pagar ahora a la municipalidad porque no me presta el servicio, se lo voy a pagar en el momento que me lo preste. Por eso, señor presidente, le agradezco la posibilidad de hacer uso de la palabra y la verdad que me gustaría no votarlo por esta razón, porque sigo entendiendo que esta tasa no debe ser grabado por un porcentaje, sino que debe tener un monto específico por el servicio que el municipio preste, pero voy a acompañar porque creo que el hecho de que le vayamos bajando el tope, estamos haciendo un acto de justicia para los contribuyentes. Gracias, diputado. Le voy a pedir al diputado Vesco si puede venir. Sí. Tiene la palabra el diputado Agusti. Señor presidente, señores diputados. Bueno, yo en primer lugar, para aclarar que comparto la filosofía del proyecto, creo que los municipios, habiendo tenido la experiencia de ser intendente en 2 oportunidades, tienen que cobrar la tasa de alumbrado público, pero tiene que equilibrar los gastos que tiene con el alumbrado público y no ganar plata con la tasa de alumbrado público. Por eso la necesidad de establecer un tope, cosa que el municipio
no tenga un desfasaje con el alumbrado público, pero tampoco haga caja en función del alumbrado. Creo que el diputado Cardoso tocó una cuestión central, que es el artículo 246, que establece en la Constitución reformada el aumento de la coparticipación de los impuestos nacionales al 16% y de los impuestos provinciales al 18%, que esto es correlativo con la cláusula transitoria, el artículo 292, que establece que tiene que ser en 5 años y a partir del 2010. Yo personalmente he presentado un proyecto de reglamentación de régimen municipal. Pediría a la Comisión de Régimen Municipal que se aboque al tema, porque nosotros, el diputado, vamos reglamentando todos los institutos, después va al Senado y demora meses, y entonces va a pasar el 2010 y no se va a aumentar nada para los municipios. Creo que ahí está aquí la cuestión para ir cumpliendo con la Constitución. Me parece que este proyecto que yo presenté puede ser modificado, mejorado, pero tratarlo y darle absoluta prioridad. Creo también de que, y lo digo sin ningún ánimo de nada, que el Poder Ejecutivo últimamente se está manejando con gestos espasmódicos con este tema. Cada vez que nosotros presentamos un proyecto referido a algún tema tarifario o para aliviar la situación de la gente. Cuando yo presenté un proyecto de resolución referido al fondo energético, al fondo de compensación tarifaria, que son alrededor de 12 millones anuales y se utilizan solamente 4, y el 52% va para la producción, y solamente hay 290 jubilados que reciben el beneficio. Se me contestó al otro día que estaban estudiando, que iban a resolver. Bueno, me parece que esta legislatura tiene que tomar este tema, porque alegremente nosotros no podemos quedarnos mirando que por resolución o por decreto o por resolución del secretario de Energía se saquen temas que hacen a la cuestión eminentemente legislativa, y que indudablemente este fondo de compensación tarifaria puede servir para aliviar la situación de los jubilados que menos ganan, puede servir para aliviar la situación de los pequeños comerciantes, que yo decía ahí en el proyecto de resolución, como un ejemplo, que son los únicos que pagan ingresos brutos, porque el campo no paga, porque la industria no paga, y ellos pagan, y sería un alivio. Y me parece que estos temas que nosotros hemos utilizado el proyecto de resolución, y bueno, al otro día se nos contesta por los medios de que lo están estudiando, que van a sacar, que nosotros no tenemos que ocuparnos de esto, me parece que vamos a tener que utilizar el proyecto de ley, pero abocarnos, y creo que le doy absoluta razón al diputado Cardoso en el sentido de que este tema del tema municipal, ¿para qué hicimos todo un capítulo del régimen municipal en la reforma de la Constitución si no lo reglamentamos? Esa es la única manera de que se van a ir mejorando los recursos de los municipios. Así que quería expresar esto, señor presidente. Gracias. Si ningún otro diputado va a hacer uso de la palabra, se va a poner en consideración en general el presente proyecto de ley. Los que estén por la afirmativa, han sido expresarlo. Aprobado. Se va a poner en consideración en particular, artículo primero, aprobado. Se va a poner en consideración el artículo segundo, aprobado. El artículo tercero es de forma, queda aprobado, pasa en revisión al Senado de la provincia. No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.